Ok, me compré el mapita, pero no sé todavía dónde carajo estoy. Vamos a preguntar por direcciones a este buen hombre, Graham. Hey, Hablemos. you. ¿Va todo bien? Everything all right? Ah, an unfamiliar wanderer. I am very busy, so what do you want? ¿Qué estás haciendo acá? What are you doing here? Well, the things a woodcutter and hunter usually do. Qué gracioso. ¿Qué cosas interesantes hay aquí para ver? What interesting things are there to see here? Interesting is well put. If you go deeper into the woods here, you'll run into some very evil fellows. They're about 10 feet tall, hairy, and in a really bad mood. So don't go there if you're not strong enough for them. ¿Y qué me puedes enseñar acerca de la caza? Can you teach me something about hunting? Sure, but first get me something decent to eat. I'm dying of Tengo un hunger. montón de comida, ¿qué querés? I want a bottle of milk, a loaf of bread, and a fat ham. Then I'll teach you what you want. Estás de suerte, tengo todo eso. Acá tenés toda la comida. Here's the food you wanted. Fantastic. And now, Enséñame a cazar. Teach me how to hunt. what do you want to learn? Todo. Quitar mandíbulas. The mandibles of a minecrawler or field raider have to be removed with a very strong metal lever. They are lodged very deeply in the animal's skull. Más. Teach me how to hunt. What do you want to learn? Sacar dientes. When removing the teeth, you have to take special care that they don't break when they come away from the skull. Teach What do you want to Extraer el corazón. Debe ser remove valioso. the heart of the animal with a death cut in the chest. But it's usually only worth it with special animals or magical beings. Más. Teach me. What do you want to Lo último que queda para aprender. Cuerno de bestia de sombra. take off the shadow beast horn, brace yourself against the skull with all your might, pulling on the horn and cutting the thing out with a hard blade. Ok, muy amable, no tenés nada más. Teach me how to hunt. I can't teach you anything. Bien. Nos vemos, Graham. ¿Por dónde carajo vine acá? Creo que vine por acá. Sí. Estoy cerca del campamento de los tipos esos. Mercenarios. No voy a pedirle revancha a Sentenza. Por más que ya soy un poco más fuerte, todavía no me siento capaz de ganarle. Voy a volver cuando sea mucho más. Cuando sea el más pijudo de toda la isla de Corinis voy a volver. Y ahí vamos a ajustar cuentas. Pero por ahora creo que le voy a pagar el tributo. Así no me molesta. Antes voy a hablar con estos granjeros idiotas. No sé qué carajo están haciendo. ¿Qué están haciendo ustedes? Ah, son granjeros comunes y corrientes. Entonces voy a matar a estos. Vengan. Hora de morir. Les voy a arrancar la mandíbula. Venga. Dale. Bien. Mandíbula. ¿Para qué servirá? Me pregunto yo. Invertí muchos puntos de aprendizaje que pude haber invertido en fuerza, pero bueno. Vamos a variar un poco. Más. Necesito más mandíbulas. Vengan. Uy, eso de ahí que es... Ah. Son los pollos reptilianos. Excelente. Estamos acabando con esta plaga. Uno a la vez. Che, ¿vos sabés que estás muy cerca de todos estos bichos de mierda? ¿Sos el mismo o sos otro? Babera. Hey. Hola, bella muchacha. Hello, beautiful maid. Stop trying to sweet talk me, boy, and tell me what you want. I'm busy. ¿Cómo va el trabajo en el campo? How's the field work coming? Look at these huge fields we have to work, and you know how we're doing.
Are you looking for farm work? Tal vez. Maybe. In that case, you should go and see our farmer Sekov, the old slave driver. Maybe he's got something for you. Of course, you could also try Owner's farm at the end of the long road. But beware of the mercenaries. They don't take to strangers. Ok. Ok, hay más granjeros. Voy a matar a estos que me quedaron acá. Por las dudas, por si me dan algún golpecito crítico afortunado, lo guardo. Vengan. ¡Eh! Solo son basura. Y este debe ser el negrero. Carajo, este lugar es muy grande. So where are we headed then? Are you the foreman here? I'll give you one upside the head, you rascal. If you want to go ambling across my land, you'll pay me 5 gold coins, or you're in for a good thrashing. Ni hablar, no vas a sacarme nada. Forget it. You won't get anything from me. Then I'm afraid I'm gonna have to Vení, tan vení, your hide. vení, moreno. Entonces, inténtalo, dale. Come on and try it then. Well, in that case, Vení, vení. Vení con tu chista de juguete. Sos patético. Me quedo con tus cosas, idiota. Dale, parate, estúpido. Tengo cosas mejores que hacer que ver tu patética cara. Parate de una puta vez o te mato. don't you try that again. ¿No? So, still got that big mouth? Don't beat me, please. I'll even go back to work, okay? Dale. Salí de mi vista. Ok, ¿qué más tenemos acá? ¿Alguien más quiere hacerse el duro? ¿Eh? ¿Granjero genérico? ¿O capaz vos? ¿Qué tal todo? How's it going? You're not one of us, huh? ¿Cómo te diste I'd get cuenta? out of here if I were you. Why? This wasn't a paradise before, but at least we were left in peace as long as we did our work for Sekov. But lately it's become unbearable. Bandits are everywhere, field raiders destroy the entire harvest, and the landowner is getting to be pretty brutal. ¿Tienes miedo al terrateniente? Are you afraid of the landowner then? You bet. If the landowner doesn't like people's faces, he sends his mercenaries after him, and that's the last you see of them. Cambiaron un tirano por we otro. prefer to keep our mouths closed. ¿No pueden ocuparse los mercenarios de los incursores del campo? Shouldn't the mercenaries take care of the field raiders? I don't know what they're being paid for, but certainly not to help us common people. The field raider problem is left to the small farmers who rent the fields from him. ¿Y cómo os protegéis de los bandidos? How do you protect yourselves against the bandits? We don't. We run away. What else? Ya maté unos cuantos de camino hasta acá. ¡Ánimo! Keep your chin up. That's not so easy if you're working for Sekov, the slave driver. Ve. Bueno, vamos a hacer un poco de trabajo de jornalero y juntar estas mierdas. Que por lo que recuerdo tengo que llevarle todavía al idiota de Constantino, pero por algún motivo todavía no me las acepta. Creo que me falta alguna me falta. Probablemente raíz de dragón o algo de eso. Que no la encuentro por ninguna parte. Creo que están en los troncos cortados o algo así, no me fijé bien. Es como un moco verdoso. Se camufla un poco con lo demás. Y si está oscuro, olvídate. No lo vas a encontrar jamás. A ver. A ver, por acá ya pasé, che. No sé. Interruptor,
Creo que eso es un puzzle. Pero no sé cómo mierda hacerlo, así que después me voy a fijar en el lead guía si lo abro. No tengo nada de pensar hoy. Estoy vago. A ver, Bosch, como ya hablé, Rega, granjero genérico. Y este de acá se lo está tomando con calma. Baltasar. ¿Qué pasa? How are things? Ah, a new face here on the farm. Has the old skinflint finally granted me an apprentice? Tal vez. I'm not an apprentice. Oh, I see. I'm not as young as I used to be, you know, and I've been waiting for a replacement for years. You aren't here because the neighbors are annoyed, are you? Vecinos. ¿A qué te dedicas? What's the work you do here? Oh, I guard the sheep, and I've been doing that for as long as I can remember. Qué The bien. animals are very loyal and very smart, you see. If you treat them well, they'll follow you for a lifetime. ¿Has visto pasar por aquí bandidos? Have you seen any bandits passing through here? I certainly have. They passed along the edge of the field near Sekob's farm and entered the forest to the north. They were carrying loads of weapons. They looked like they were all set to win the war against the orcs. Well, I'm just glad they stayed away from our farm. ¿Qué estarán tramando? ¿Y qué problemas tienes con los vecinos? What's the trouble with your neighbors? Grass on this side of the big field is always so stunted and dry, so I mostly go to the big pastures of the other farmers. Ooh, the landowner doesn't mind, but Bengar, the farmer on the high pastures, always makes a big deal out of it when I take the animals up there. He says Sekob should pay if I take his animals onto Bengar's pasture, but Sekob won't spend a measly coin for that, so I can't go up onto the plateau anymore. ¿Y dónde puedo encontrar la pradera alta y la granja de Bengar? Where can I find the high pastures in Bengar's farm? Follow this path and cross the big crossroad. If you stick to the right, you'll see a big outcropping of rock. Behind that, to the right, are the high pastures and the pass. Bien. ¿Y va bien todo lo demás? Everything else all right? Oh, I can't complain. Thanks for asking. Pará. Tal vez debería hablar con Bengar. Maybe I should talk to Bengar. You do that for me? What will you tell him? I mean, I don't want any trouble, you hear? We'll see about that. Pero primero te voy a ir a robar la casa. Necesito el oro, ¿viste? Till. Hola, mi idiota. ¿Y bien, chaval? Well, kiddo, That's no way for a farmhand to talk to me. Just how often do I have to remind you? No soy un mozo. I'm not a field hand. And what do you want here? We have nothing. So you can just leave right now. Molestarte. Te Has molesto. anyone blown your nose for you today? Leave me alone, you idiot. Más Has molesto. anyone blown your nose? Leave me Oh, alone. se repite, bueno. ¿Y a qué te dedicas? So what do you do when you're not busy playing ruler of the farm? Stand guard. The filthy militiamen from the city are coming onto our land more and more often and stealing everything they can get their hands on. Yo también. Only last week the bastards were here, and they took some of our sheep. If I could get my hands on one of them, I'd make short work of him. But of course. ¿Así tratas a tus peones? Is that how you always treat your field workers? Of course, they need that. Whoever doesn't toe the line here gets thrashed. That's the way it goes. Te pregunto por Bronco. There's this guy who demands a toll from every passerby, claiming he's the farmer. Yes, I know. That's Bronco. He does whatever he wants. Not that I haven't pounded it into him 1,000 times that he should finally get back to work. But He just doesn't do it. My father's quite annoyed with me that I still haven't managed to persuade him to go back to work. Creo que ya te ayudé. Quizás pueda ayudarte. maybe I can help you. Do you mean that? Okay,
Listen, if you can get 10 Bronco to go monedas de back oro to nada work, más. I'll pay you, shall we say, 10 gold pieces? What do you say? No hay problema, pero quiero más dinero. No problem, but I want more money. All right, 20 gold pieces then. Ahí está mejor. Más. I want more. 30? Más. I want more. Maybe 50? Ahora sí. Muy bien, veré qué puedo hacer. All right, I'll see what I can do. But hurry up about it. Voy a dar una paliza. ¿Dónde estaba Bronco? Baltasar. Creo que. No. Ni mierda lo dejé el pelotudo este. Pero ya está trabajando. O tengo que ir a hablarlo otra vez para que me lo reconozca como ya está completada la misión. O algo así, Bronco. Hey, you! Jajaja, So, idiota. I still got that big mouth. Don't beat me, please. I'll even go back to work. Bien. Ahora tengo que volver ahí. Ya triamos la conversación. Supongo que me lo va a reconocer. Y me va a marcar la misión como completada. Quiero creer. Pregunto si le podría haber sacado más plata al idiota este, pero no creo. A veces si los presionas mucho, no te dan un carajo. Hey, Bronco ha vuelto al trabajo. Bronco's back at work. Really? That's terrific. Yeah, and now I want my cash. Well, business is business, right? Sí. Tenías más opciones de conversación, idiota. Hablemos. ¿Y por qué no os ayudan los mercenarios con la milicia? Why don't the mercenaries help you against the militia? Before they even turn up, I've already driven them off. Tengo que hablar con tu padre. I need to talk to your father. He hasn't got time. But I'm his deputy. What can I help you with? By introducing me to your father. You're a real tough guy and a good fighter, huh? The best. I think maybe I better get him then. Sí. Never mind, boy. I'll find him, I'm sure. If you say so. Está dentro de la casa. Tenés muchos cofres cerrados. Acá no tiene un carajo. Qué mal. No. Una construcción de roca sólida. Rosy, Hey, hablemos. ¿Todo bien? Everything all right with you? Well, it's so-so. My back hurts from all this hard labor. What are you doing here? I don't get visitors here all that often. Soy un visitante Usually, especial. either some cutthroats from the mountains or those horrible malicious soldiers from the city. They've been raiding our farm rather frequently lately. But you don't look like you're one of them. No lo soy. Or are you? ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? I've been asking myself that for several years. Sekub, my husband, has fallen out with everyone Ese es Sekub. by now. He's in debt everywhere, and so he steals goods from Onar's stocks and sells them in town. Es una By acusación now, grave esa. He's accumulated a fortune with his underhanded dealings, and he works our field hands until their backs break. His own people call him nothing but slave driver these days. I'm not particularly proud to call myself the wife of Sekub. Believe me, sometimes I wish the barrier were still in place. Would you like to buy something to eat? Or perhaps something for hunting in the forest? ¿La barrera? Barrier? Well, it's the dome that used to enclose the open Ah, valley of la the barrera. mountains. Many of the farmers and workers who committed a crime back then were simply tossed in there, and they never came back. ¿Has estado alguna vez en la barrera? Have you ever been at the barrier? No, we only heard about it. Bengar, the farmer on the high pastures, can surely tell you more about Yo sé that. más que nadie de la His farm barrera. is quite close Yo to la the hice pass, mierda, which leads to por the cierto. Valley of Mines. ¿Por qué la milicia ataca las granjas? Why did the militia attack you on your farms here? Because there's nobody there to prevent them from simply plundering our farms instead of buying our goods. The king is far away, and we just have to put up with working for Onar and hoping that Onar will send help when we really need it. ¿Y cómo los ayuda Onar? What does Onar's help look like?
Sometimes we receive warning in advance when some militiamen are planning to pay us a visit on their own account to rob us. Then we send somebody to the old landowner to ask him for help. And then usually, it doesn't take long for the mercenaries he pays to come here and chase off the militia. But when all is said and done, the mercenaries aren't much better. Son todos malos acá. ¿Y qué puedes ofrecer ahora? What can you offer me? What do you want? Lo quiero todo. Arco de hueso 125. Pero no tengo ni de cerca la destreza necesaria para usar eso. Ok, pero es interesante. ¿Y cómo se va la granja de How Bengar? can I get to Bengar's farm? Go ask Balthazar. He's our shepherd. He sometimes leads his animals to graze on Creo que Bengar's ya me dijo, pastures up sí. there. He'll be able to tell you how to get there. Sí, sí. Ánimo. Keep your chin up. Take care ¿Por qué le of decís eso a yourself todas las and don't mujeres? let them get to you. Soquete. O sea, ¿no te parece que Brosco también quería que le des What ánimos? are you doing on my land? There's nothing here to steal. Clear off. Isn't there a piece of land in this blasted country that doesn't belong to anyone? Go to work. Then maybe someday you can call a piece of land your own. But until then, kindly loaf around somewhere else. Mira. Listen. I don't have any work for you at the moment. Now go. Mira. Listen. I don't have any work for you at the moment. Now go. Ya me cansaste. Hey, watch it. Just you wait, you son of a bitch. Ah. La mujer me está dando con una flecha. Mierda. Mierda. Se enojaron todos. Vengan. Tengo que hacerme más fuerte para matar a Seco. Un incursor de campo a la vez. Y me están volviendo más fuerte. Esos son los... No, no son. Son trasgos, esqueletos, eso. A ver qué pasa. Venga. Esqueleto de trasgo. Son basura. Habrá un nigromante cerca. Pudo resucitar los esqueletos de estos. Planta curativa. Estamos en el cementerio de Seco. Acá tiene que estar esta mierda raíces de dragón. Pero no veo ninguna. Qué mal. ¡No! ¡No! ¡Saca el arma, pelotudo! Vengan. Esta vez estoy preparado. ¡Oh! Sacan bastante igual, ¿eh? El otro quedó ahí distraído. Jasmine. Vení. ¡Esta madre! Creo que voy a ir a dormir a lo de Seco. Si no le importa. Espada de Rombrosa. El inframundo era solo suyo. ¿De quién? Clavo con pinchos. ¿Será mejor que lo que estoy usando? Lo dudo. Yo había visto una bolsa de cuero por acá cuando me mataron. ¿Dónde mierda está? Bueno, por lo menos esto lo puedo vender. No. Esto no es lo que busco. No, macho, tómate. ¿Qué es esto? Bonificación de destreza 3. ¿Tómatela? ¿Por qué no? Comete un par de trocitos de estos. Y ya estamos mejor.
Bueno, ¿dónde estaba esa bolsa? Ahí hay moscas de sangre. No hay nada interesante. Ah, acá está. Pociones, era una poción. Qué bien. Más pociones. Espada corta de la milicia. Creo que este lugar no es para mi nivel. Creo que debería volver a un lugar seguro. Sacan mucho esos bichos de mierda. No me gusta pelear contra seres que pueden matarme de una con un puto golpe crítico así de la nada. Bueno, la audiencia con tu viejo no fue muy bien, ¿eh? Es un idiota. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, creo que ahora sí voy a ir al campamento mercenario. A ver qué tienen para ofrecer. Y voy a tener que pagar el viaje. No queda otra. No tenemos opción. Ah, por cierto, ya agarré uno de las bolsas de monedas del pirata este. Estaba... ¿Dónde mierda estaba? Es una islita chiquita delante de las dos cascadas de las dos cataratas que están por allá. Está bastante a la vista. Pero el tipo no te acepta, o sea, las bolsas que vas encontrando hasta que no las tenés todas. Y me parece que ya abrí sin querer esas bolsas y no sé si me las va a aceptar ahora. Así que ya puedo considerar que esa misión la fracasé. Pero bueno, por lo menos me voy a quedar con sus monedas. Así que se vaya al carajo. Date el Ryzen. Bueno, hablemos otra vez en tensa, dale. Esta vez voy a ser más respetuoso. Solo quería echar un vistazo, eso era todo. I wanted to have a look around, that's all. There's a heap of trouble here for men like you. Are you telling me you just want to look around? Sí, señor. Ha! So you're headed for the farm. Why else would you have trudged all the way here? Usted es muy perspicaz. So don't give me any of that bullshit. And let me search you and you can go on your way. Por favor, no me saque mucho oro. Tú mismo, regístrame. Suit yourself. Search me then. Now then, let's see what we have here. Gold. It can be very dangerous carrying so much gold around. Indudablemente. Mercenaries are real cutthroats, not honest fellows like me. Sí. I only want 50 gold pieces from you. That's the toll here. And you only need to pay once. That's fair, isn't it? Sin duda. Muchas gracias, sentencia. Hablemos. ¿Y qué tal todo? And? How are things? Not many people come this way. But up to now, every one of them has paid my toll. Algún día vas a encontrar la horna de tu zapato, créeme. He venido a unirme a vosotros. I have come to join you. Nice for you. Do you understand that the mercenaries are going to vote whether you get to join them or not? ¿Y votarás por mí? Will you vote for me? But then, why not? 50 gold pieces is a fair price for a vote, don't you think? Ok. Ya voy a volver por vos. Créeme, sentencia. Me hiciste enojar. Y no deberías hacerme enojar. Nadie debería hacerme enojar. A ver vos, ¿querés pelear vos o qué te voy a borrar? What do you want? Quiero echar un vistazo a la granja. I want to have a look around the farm. Don't go into the building on the left. Silvio's in there. He's not in a good Le voy a dar una paliza entonces. If he sees a weakling who doesn't belong on the farm, he might get the idea of venting his bad mood on him. ¿Y quién es Silvio? Who is Silvio? Our next leader. Silvio con Y. If you plan on asking him if you can join us, forget it. You look like you're barely good for herding sheep. Ah, pues sí. Me parece que te voy a partir la cara. Methinks I'm gonna punch you in the face. What? That's exactly what you need right now. I've been too nice to you so far, haven't I? Puede ser. ¡Oh!
Estos mierdas con sus ataques críticos. Quedo con tus cosas. ¡Ta madre, viejo! ¡Estupidez! Voy a tener que aprender a hacer pociones. Esto va a ser un problema. Háblame. We'll see about that. All right, you win. What do you Vota por mí. Me gustaría hacerme mercenario, ¿te importa? I'd like to become a mercenary here. Do you mind? Do whatever you want. Me quiero unir a Lee. I want to join up with Lee. Lee won't have much to say around here if he keeps on this way. What do you mean? He wants us all to sit around here and twiddle our thumbs. Intimidate a few farmers now and then, and that's it. Silvio always says offense is the best defense, and damn right he is. Bueno. Bien. ¿No te molesta que me quede con tus cosas? Es que es así, tengo que practicar con cada uno de ustedes. Ganándole, partiéndole el culo. Y después va a tocar el turno a Sentenza. Créeme, voy a hacer un capítulo especial de 1 hora cagando a piñas a Sentenza. Y por último lo mato. Rod. A ver, hablemos, Rod. Hey, you. ¿Todo bien? How are things? What do you want from me, weenie? Pichoncito. Quiero unirme a los mercenarios. I want to join the mercenaries. There's no place for wimps around here. Ok. Yo soy lo suficientemente fuerte. I am strong enough. Nonsense, you couldn't even lift a decent sword like mine. He dicho que soy lo suficientemente fuerte, calzonazos. I said I am strong enough. Oh, you're killing me. Wanna risk a little bet? Dale. Apuesto que puedo blandir tu espada. I bet I can handle your sword. Really? How much should I relieve you of? Well, you look like a poor sucker. Let's make it 30 gold pieces. Do you even have that much? Claro. Sure. Let me see then. Here. All right, let's see how strong you are. Dame. About this strong. Looks like you got me there. I never expected that. You really don't look like you have that much strength. ¿Qué carajo les pasa a esto? I guess I just lost 30 gold pieces. Here you are. Now give me back my weapon. Toma. Pensé que me iban a empezar a golpear, esos idiotas. ¿Y qué pasa? How's it going? Madre, estos ángulos de cámara. Quiero unirme a los mercenarios. I want to join the mercenaries. Oh well, you wield a decent sword. You'll learn the rest. As far as I'm concerned, you're in. Bien. Bien. ¿Sabes qué? Creo que voy a correr porque me van a querer pegar todos, Qué estúpido juego, por favor. Era parte de la misión que sacara el arma. Estúpido juego. Ay, mierda. Nos vemos. ¿Saben qué? Vengan acá. Venga. Los voy a llevar con todos estos bichos fuertes que están por acá. Así reciben su merecido, idiotas. El tema es que ahora voy a... O no, mejor síganme a la ciudad. Que están los milicianos. Seguro que ellos se van a alegrar de verlos. Así adelantamos un poco el conflicto. Y se van todos a la mierda. Qué idiotas, viejo. Ya tengo ganas de unirme a la milicia. No pueden ser tan idiotas. Uy. Vení, Sentenza, vení. A ver, me pregunto cómo te vas a desenvolver sin ayuda. Cuando mis amigos, los milicianos, te vean. ¡Ay! Lo tengo muy cerca. Vení. Vení, estamos cerca. Uy, más amigos tuyos.
¿Qué pasa con ustedes? ¿No les importa? ¿Hasta dónde me vas a seguir, sentencia? La concha de tu madre. En serio, te voy a llevar a la ciudad y que te van a matar. Por estúpido. Y de hecho no puedo esperar a que hagan eso. Tuve que haber hecho eso desde el principio. Me sigue todavía, ¿no? No puedo mirar para atrás, pero estoy seguro que sí. Testarudo este hombre. Tiene muchas ganas de demostrar que es muy fuerte. De que es el perro más malo de la ciudad. Pero te vas a encontrar con tipos peores que vos te voy a llevar ahí con los paladines. Te voy a llevar con los putos paladines, la concha de tu madre. No estamos muy lejos. Seguime, seguime. Era por acá. ¿Dónde se fue? ¡Ay! Sos un sorete. No, sentencia, vení. Seguime. ¿Dónde se fue? Se fue. Bueno, qué sé yo. Igual tengo algunas cosas que hacer en la ciudad, así que es igual. Qué idiota que son, por favor, viejo. A ver, ¿dónde mierda estaba la ciudad? Ah, era por acá. ¿La cerveza es buena? Is the beer any good here? It's not exactly the best, but in these bleak times, you can't be choosy. ¿Y qué estás haciendo acá? What are you doing here? Up until a few weeks ago, I was slaving away on the landowner's field. One day it just got too much for me, and I took myself out of there straight away. Now I'm my own boss. Everything I own is in this chest here. That's all I need, too. Interested in a little contest? ¿Ha pasado alguna otra cosa de interés? Did anything else of interest happen? Not that I know of. Nobody tells me anything. ¿Y en qué tipo de concurso? What kind of a contest would that be? I call it bottoms up. The rules are quite simple. We take turns ordering a tankard of the best beer the old geezer has to offer. Every tankard has to be drunk dry, so that it doesn't even leave a ring if you set it on the table upside down. The last man standing wins. The loser pays the tab and a stake. Well, how about it? Maybe some other time, when I'm not in a hurry. ¿Cómo voy a hacer para sacarte de acá y poder meterle agua a tus putos licores? A ver. Porque seguramente si voy directamente... ¿No? Sí. No, así no. ¿Qué carajo puedo hacer? Bueno, voy a la ciudad entonces. Ya fue. A la ciudad se ha dicho, creo que tengo el paquete de hierba ese que quería... No, ¿quién carajo quería eso? Esta madre, eso me pasa por aceptar tantas misiones a la vez. Se me están mezclando y ya no sé qué carajo hacer. Ahí arriba están los bandidos. Son muchos para mí. Aunque quizás voy a probar suerte cuando termine de hacer las cosas que tengo que hacer en la ciudad. Me parece que dan recompensa por ellos. Y necesito el oro. Lo necesito. Pero no sé cuál es. Ah, la misión principal es la que tengo que conseguir. Supongo que tengo que unirme sí o sí a una facción y a partir de ahí me van a dejar hacer algo relevante. Pero hasta el momento es como que estoy dando vueltas. Tratando de ganar experiencia de alguna forma. Todos estos juegos de Piranha Bytes empiezan igual. Ganar experiencia, ganar oro. Y tratar de ser menos insignificante en el combate. Especialmente en el combate. Ok, a ver. Decime, ¿los comercios están abiertos todavía? No.
Ya se fueron a la mierda. Qué bien. ¿Quién era el tipo este? Ciudadano. Hakon. Ciudadano. Rengaru. Llora. Baltram. Ah, es este. Pero no quiero darle el fajo a Baltram. Quiero dárselo al que estaba en el puerto. Que me parece que es del gremio de ladrones. Y yo quiero entrar al gremio de ladrones. Para poder tener acceso a su guarida y matarlos a todos. Pero bueno. Hay que hacerlo de a poquito. Hay que cocinarlo a fuego lento. Obreros. Correcto, imbécil. Alrec, ciudadano, ahí está. Nagur. He traído el paquete. I brought the package. Well done. I'll see to it that I sell it. Come back tomorrow. Dale. Y ahora tengo que... ¿Qué mierda más tenía que hacer? Este creo que quería hacer algo, pero no me acuerdo qué. Tengo un paquete más, pero... Ah, sí, ya sé. Tengo un paquete para el pirata idiota que me tiene que entregar algo a cambio. Voy a hacer eso ahora mismo. Bien. Podemos nadar. No somos tan patéticos como Tommy Vercetti. Muy chocante eso, que en el Vice City no se pudiera nadar, la verdad que... No recordaba ese pequeño detalle. GTA 3 sí, me lo esperaba. Es un juego con mecánicas muy anticuadas, pero... el Vice City me esperaba un poco más, che. Hablemos... un poco más. Ay. Es que... tengo un paquete para ti... Tengo un paquete para ti de Baltram. También le puedo dar un mapa. What? He's sending me an errand boy? Scared shitless, is he? Oh well. What could you expect from such a puny penny pincher? He says he wants 3 bottles of your rum in return. Ha ha! Wouldn't he like that? First he makes me wait forever. Doesn't even show up in person. Then he has the nerve to make demands. Here. Give him 2 bottles. That's enough for him. Ok. Tengo un mapa de Corinis. Here, I've got a map of Corinus. That's good. Let me draw in the hideout of this fellow. I remember his name now. Dexter. Yes, I think they called him Dexter. Here's your map. A ver. Sí, es al lado de la granja. Estuve recién. Es ahí donde está el pelotudo. Supongo que voy a dejar eso para el capítulo siguiente. Tengo que ir a hablar con Baltram otra vez. Tengo que dar una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que tengo 2 botellitas de ron. La mala noticia es que le entregué tu paquete valioso de la granja Aquil a un tipo siniestro. Pero bueno, una de cal y una de arena. Así es la vida. Acostumbrate. Fue eso. Hay relámpagos en este juego. No recordaba. Acá el clima está loco. Llueve con estrellas. Llueve muchos guardias. Bueno, buscan refugio. A ver, Baltram, espero que sigas por ahí haciendo pelotudeces en la plaza. La feria, el Oktoberfest improvisado que hicieron acá. Baltram. Hablemos. Tengo el ron para Skip. I got the rum from Skip.
but he gave me no more than 2 bottles. Damn expensive, that. Who does he think he is? Well, give it here then. I can't give you much for it now. This here's gotta be enough. Ok. A ver, este creo que no le hablé. Hablemos. Hey, you! Don't bother me, I'm on duty. ¿Servicio de qué? Idiota. Creo que me queda uno que no le hablé. ¿Dónde mierda estaba la taberna esa? ¿Mira acá? Coragón. ¿Puedo beber algo? Drink here? If you have gold, you can even eat here if you like. ¿Y cómo va el negocio? And how's business going? Don't remind me. Lord Andre is serving free beer at the Gallows Square. Hardly anybody comes here now, except for the rich people from the upper quarter. What's wrong with them? Yeah, some of those swells could really get on your nerves. Take that Valentino, for instance. I can't stand Si querés lo cago a palo. But I can't pick my customers. I need every coin I can make. What little I had managed to save has been stolen, along with all my silver. Ups. ¿Alguien te ha robado? You've been robbed? Yep, some time ago. It was still rather crowded that night, and I was doing the rounds serving beer. I wasn't gone long from behind the counter, but it was long enough for those bastards. I went to see the militia about it, but they couldn't find a thing, of course. Yeah. They prefer to get plastered on free beer. ¿Y qué ocurre con este Valentino? What is it with this Valentino? He's filthy rich and has no need to work. And he brags about it to everybody, whether you want to hear it or not. He drinks a lot and always stays until the end. And then early in the morning, he totters back to the upper quarter. It's the same every day. Háblame de los aldeanos desaparecidos. Tell me about the missing townspeople. I heard that a lot of them went missing down by the harbor. Small wonder with all that's going on down there. Even Thorben, the carpenter in the lower part of town, has lost his apprentice. Hakon, one of the merchants in the marketplace, had an especially strange tale to tell. He said that there was this fella that he used to bump into every day, and suddenly he vanished off the face of the earth. He even went to see the militia about it. Townspeople all pretty much panicked after that. I don't know what to make of it. I think it's all nonsense. Corinthus is a rough city, and many dangers lurk outside her gates. Those who don't stay within the city walls will be attacked by bandits, or eaten by wild animals. Yeah, it's that simple. ¿Por qué lo dijiste con ese tonito? A ver qué tenés. Show me your wares. Dame las manzanas. Me dan fuerza. Listo. A ver qué tenés de acá de clientela. Ciudadano. A ver tu mujer. Doncella. A ver si puedo provocar una pelea con este idiota. Vale, tiro. Do you have anything else to tell me? I've told you everything you need to know. The rest is up to you. Ok. Hablemos. Put away that weapon. No. Huh. Me lo quedo. Levantate, Valentino, hablemos. Hablemos. Creo que teníamos una llave ahí, ¿de qué era? Oh man, my head. Hey, you! Leave me alone, you filthy brute. Wait until Lord Andre hears of this. Ok. Vamos a hablar con Lord Andre. Primero, me va a cobrar una multa de 50 de oro. Cosa que yo ya vine con una recompensa de 200 de oro, entonces me importa una mierda. ¿Dónde carajo estaba lo de Lord Andre? Ah, estaba por allá.
Estaba el cuartel acá. ¿Y no se hunde, no se une Lord Andre a la fiesta? Capaz que no es bebedor. Pasa si voy directo a la puerta, me agarran los guardias y me cobran 100 de más. Son unos hijos de puta. Lord Andre. It is one thing if you brawl with the rabble in the harbor, but when you attack citizens or the king's soldiers, I must bring you to justice. If I let you get away with it, soon everyone here will do whatever he wishes. So, you will pay an appropriate penalty, and the matter will be forgotten. How much? 50 gold pieces. Perfecto. Toma. I want to pay the penalty. Good. I shall see to it that everyone in the city learns of it. That will restore your reputation to some degree. Excelente. Adiós.